Saludos, bienvenidos a otro video tutorial. Ahora resolveremos el ejercicio 6 de la guía de oscilador armónico. Determine el valor medio de x para el estado del oscilador armónico con número cuántico upsilon. En la guía aparece entonces el símbolo upsilon, que recuerden es un número cuántico correspondiente a osciladores armónicos. Como no nos especifican a qué función nos estamos refiriendo, ya sea aquella asociada al estado fundamental como algún estado excitado, entonces debemos trabajar de manera genérica. Por lo tanto, para calcular un valor medio, recordemos entonces la definición mecano-cuántica. Es una integral que involucra al complejo conjugado de la función de onda, el operador correspondiente. En este caso, si se nos pide el valor medio de la posición, debemos hacer uso entonces del operador posición. Y en el caso de una función monodimensional, a lo largo del eje x será el operador multiplicar por x. Y la función original. Si la función no está normalizada, debemos tener en cuenta el cálculo de todo este cociente. Si la función de onda está normalizada, basta entonces con calcular la integral que está en el numerador. Asumiremos entonces el uso de funciones de onda normalizadas, ya que no nos indican nada específicamente respecto de la función de onda. Para calcular este valor medio, si no nos indican qué tipo de función es, significa que hay alguna cualidad, fenómeno, característica de este tipo de funciones que al integral nos va a dar el resultado que deseamos. Ese tipo de características tiene que ver con la paridad del integrando. El integrando entonces, que es toda la expresión que está entre el símbolo integral y el término diferencial, ese integrando, que es todo esto, debemos analizar qué tipo de paridad tiene. ¿Y por qué nos interesa la paridad? Porque resulta que la integración se está llevando entre límites simétricos, de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, cuando tenemos límites simétricos, es conveniente analizar la paridad de la función, ya que si la función es par, el resultado de esa integral se puede reducir a una integral que va de 0 a infinito multiplicado por 2. Y eso nos va a dar un valor distinto de 0. Si el integrando es impar, el resultado de esta integral va a ser 0. ¿Por qué es así? Porque un integrando par corresponde a una función que contiene un elemento de simetría, un plano de reflexión. Y eso permite calcular la mitad de la integral multiplicada por 2, ya que la otra mitad es exactamente el reflejo de la primera mitad. Para ser más claro, una función típica par es la función cuadrática, x cuadrado. Fíjense que tiene dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, y ambas ramas son simétricas con respecto del eje de ordenadas, este eje que estoy remarcando aquí. Por lo tanto, la integral que se lleva a cabo desde 0 hasta a es la misma, va a tener el mismo valor que la integral que se lleva a cabo desde 0 hasta menos a, siendo a un valor cualquiera a lo largo del eje x. Y por lo tanto vamos a obtener un valor de integral específico, distinto de 0. Pero si la función si no tiene simetría, sino que tiene lo que se llama una antisimetría, es decir, si se trata de una función impar, como por ejemplo esta que estoy dibujando aquí, que puede ser por ejemplo la función seno. En ese caso, si integramos de 0 hasta a, vamos a tener un valor de área que podemos llamarle, por ejemplo, a mayúscula. Pero desde 0 hasta menos a, vamos a tener un valor de área que, respetando el signo de los valores de x, va a ser igual a menos a. Y por lo tanto, si sumamos ambas áreas, el resultado va a ser 0. Eso sucede solamente con funciones impares. Entonces, revelando qué tipo de paridad tiene el integrando en este caso para nuestro problema es todo esto, este es el integrando, vamos a poder dar respuesta a este ejercicio. Llevamos a cabo la operación dentro de la integral, que es simplemente multiplicar x por estas funciones de onda,
X, el operador X, significa multiplicar por X. Es un operador multiplicativo. Y por lo tanto nos queda siempre el producto de estas dos funciones, la compleja conjugada y su original. Y por lo tanto el ejercicio se reduce a analizar la paridad de todo esto. Intuitivamente ustedes ya se están dando cuenta de algo. Por ejemplo, el valor absoluto de cualquier función siempre es una función par, porque da lo mismo si cambiamos x por menos x, siempre nos va a dar el mismo resultado para la función. Recuerden que una función par es aquella que se obtiene igualmente si se reemplaza x por menos x. Eso es una función par. En otras palabras, por ejemplo, la función x cuadrado es par, porque si ustedes reemplazan x por menos x, van a obtener exactamente la misma función. Esa es una función par. El cuadrado del valor absoluto de cualquier función de x siempre es una función par. Es decir, ustedes siempre van a obtener este resultado ya sea con x o con menos x. Pero resulta que el integrando no es solamente el cuadrado del valor absoluto de la función de onda, sino que está multiplicado por x. Y resulta que x es la función impar más simple que existe. ¿Por qué es la función impar más simple que existe? Porque si ustedes cambian x por menos x, miren lo que obtienen. Obtienen menos x, eso es igual a menos 1 por f de x, es decir, menos f de x. Por lo tanto, f de x igual a x es una función impar. Y por la propiedad de las funciones pares e impares, toda función impar multiplicada por una función par dará por resultado una función impar. Y ahora que ya sabemos que todo lo que está en el integrando, todo esto, es una función impar, la integración entre límites simétricos, es decir, desde menos infinito a más infinito, va a dar como resultado para esta integral el valor 0. Y eso significa que el valor medio de la posición de una partícula que se comporta como oscilador armónico monodimensional va a ser 0. Es decir, el promedio de valores de x siempre va a indicar que se encuentra en el origen para cualquier valor de upsilon, es decir, 0, 1, 2, 3, para los infinitos valores. El valor medio de la posición va a ser siempre 0. Nótese que nunca llevamos a cabo la integración, solamente nos limitamos a analizar la paridad del integrando. Si la paridad nos indica que la función a integrar es impar, el resultado de la integral va a ser 0. Independiente de qué propiedad estemos calculando. En este caso estamos calculando la propiedad llamada posición, valor medio de la posición. Y en ese caso nos dio 0. Si hubiera dado una función par, en ese caso tendríamos que resolver directamente la integral y expresar el valor específico de acuerdo a los parámetros e información adicional que nos hayan dado.